Hola, hola familia suculenta. El día de hoy hablaremos de una plantica que es como quien dice el coco de todo el mundo, una plantica que es muy bonita, muy especial. Fenestraria rhopalopilla. Proviene de Namaqualand, que cubre partes de Namibia y Sudáfrica. Y entonces eso nos habla un poquitico acerca del cultivo de ella. En esta región llueve muy poco y en muy poca cantidad, o sea, muy espaciado y en muy poca cantidad. Y entonces esta planta se encuentra en un lugar que es súper desértico, recibe muy poca agua, recibe mucho sol y fuera de todo el sustrato en el que por lo regular están es mucha roca, es muy poroso, es muy arenoso. Entonces a ella hay que tenerla con unas especificaciones muy definidas, por decirlo así, para cultivarlas. He visto que a mucha gente se le muere, pero es porque el sustrato por lo regular no es el más adecuado. Listo, entonces, ¿cuáles son las necesidades que tiene ella acerca de luz? Necesita que tenga muy buena iluminación, puede recibir sol directo, pero cuando el sol no es tan fuerte como en algunas partes, que es demasiado fuerte, entonces podría ya empezar a quemarse. Yo acá tengo un sol, como saben, clima frío y bueno, clima templado más bien, entonces llueve mucho, entonces el sol sale como por poquitas veces, entonces a ella le va bien aquí cuando la tengo en el sol directo. Acerca del riego, si la vas a tener con techito, en un espacio controlado, entonces vamos a tener mucho cuidado con el riego. Ella se pudre sí o sí súper fácil por exceso de riego. No le gusta estar encharcada para nada, o sea, un poquito de humedad para ella es terrible, por eso es que la mayoría de personas la tienen bonita y al otro día de repente aparece podrida, porque no le gusta estar encharcada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno es aprender a conocer sus hojas. Cuando la veas que sus hojas están arrugaditas o que se está como quebrando, ¿sí? A veces encontramos hojitas que están como quebradas, entonces es el momento de regar. Una de las cosas que te podría decir es mejor aprende a conocerlas, ¿listo? Cuando tú veas que ya empezó a arrugarse, que empezó como a medio de ponerse débil, entonces es hora de regarla y riégala abundantemente. ¿Listo? O si no, pues un riego, por ejemplo, podría ser cada 15 días. Eso depende de tu ciudad, de donde vives, del clima que manejas, bien del sustrato que tienes y todo. Entonces, por eso es mejor aprender a conocer cómo son sus hojas. Acerca del sustrato, entonces, como decimos que es una planta que no aguanta el exceso de riego, entonces necesita un sustrato que sea muy drenante. Yo la tengo en un sustrato prácticamente 70-30, 70 mineral y 30 de orgánico, mucho mineral y fuera de todo, como les explicaba, piedritas alrededor. ¿Por qué las piedritas alrededor? Como en su hábitat natural, ella está casi que tapada por mucha piedra y solamente se ven sus celdas, entonces tratamos de imitar un poco el espacio donde está, pero tenemos una particularidad, es que nosotros sí tenemos más humedad. Entonces, le podemos poner piedrita, pero no taparla por completo, pero la piedrita que cubre un poco con tal de que ella no toque la tierra o el sustrato directamente para que no toque la humedad y así entonces no se pudra fácilmente, porque también el contacto con el sustrato húmedo hace que la hoja se pudra muy fácil. Entonces, una recomendación, colócale mucha piedrita alrededor. En este caso tiene aquí perlita de un tamaño que es bastante grande y se lo pongo allí alrededor para que mantenga las hojitas como más levantadas, recogidas y se vea también un poquito más ordenada y se vea más cubierta, más bonita. Es muy importante el sustrato. Cuando tú la compres, pasa muy seguido que uno la compra y a los días está muerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto en el vivero que la compras la están cultivando con cascarilla de arroz y de pronto la tienen en un riego súper controlado y le están metiendo químicos y entonces tienen una especificaciones muy diferente. Entonces, recomendación que yo te diría es cuando la compres,
cómprala a alguien que tú veas que sabe cultivar, que cultiva suculentas, que las conoce, que sabe cómo tenerlas, que no las mantiene a punta de químicos, porque es una planta que es muy, por ahora es costosa y es difícil de cuidarla, de cultivarla. Entonces, si la vas a comprar en un vivero, es muy probable que se muera en poquito tiempo. Entonces, lo otro que puedes hacer es que cuando la compres, pregúntale a tu proveedor, a la persona que te la vendió, cómo la cultiva, dónde la tiene, cada cuánto la riega, cómo es el sustrato, para que así mismo tú puedas replicar esas mismas condiciones. Algo que quiero mostrarles es que en alguno de los shorts yo les mostré que tenía unas a la intemperie. Resulta que estaba grandotota, la tenía a la intemperie y empecé a ver que se empezó como a resquebrajar. Entonces dije, bueno, lo que pasa es que está recibiendo mucho sol, agua, y entonces en ese vaivén se puede estar como maltratando. Entonces la bajé para cambiar el sustrato, que fuera más drenante, que no recibiera tanta agua y que no se craquelara. Y resulta que la dejé un tiempo acá abajo y parece que el cambio no le gustó. Pero sin embargo me quedaron unas ramitas de las que se alcanzaron a pudrir, me quedaron unas ramitas y yo las dejé allá en la intemperie. Ahí están, está creciendo muy lento, aquí crece más rápido, ahí arriba crece más lento, pero lo que sí he visto yo es que sus hojitas son muy fuertes, muy firmes. Coge un tono como rosa, de pronto por la cantidad de sol, pero me gustó mucho que esté allá porque crece súper fuerte. Entonces por eso estas las estoy aquí teniendo. Ellas están acá. Ahí las tengo para que me reciban mucho sol acá directo, pues a través del techo, pero que en algún momento las voy a subir allá. Entonces cuando las suba allá las tengo que cambiar el sustrato aún más drenante y empezar a irlas adaptando. Me ha gustado mucho tenerlas cultivadas en la terraza, porque cuando las mando, digamos que llegan en muy buen estado y continúan muy bien. Tengo una clienta a la que le vendí una que tenía cultivada directamente a la terraza y está perfecta, está gorda, está durita, está hermosa. Entonces es una buena recomendación. De la fenestraria no hay que estarla viendo, no hay que estarla mimando, no hay que estarla moviendo. Déjala en el rincón donde la vayas a poner, olvídate de ella y le riegas cada 15 días o cuando ya veas que está muy agotada. Acerca de la temperatura. Como ella está acostumbrada en un lugar súper desértico, entonces ella está acostumbrada a temperaturas que son muy extremas, o mucho frío o mucho calor. Entonces por ese lado no vas a tener tanto problema. No vas a tener problema porque reciba mucho sol o porque reciba mucho frío, pero sí hay que tener cuidado porque como es una planta que contiene tanta agua, cuando tengas los tiempos de invierno y que esté haciendo muchas heladas, de no regarla para que ella no tienda a congelarse y a dañarse. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Y cómo se propaga esta plantica? Pues es muy fácil. No se propaga por hoja. Si tú le quitas una hoja, la hojita simplemente se va a morir. Pero si ella saca muchos ramilletes, ella saca bracitos. Y esos bracitos los puedes simplemente zafar, cortar, hacer que se zafen de allí. Entonces se sacan y se pone a enraizar. Enraiza realmente muy fácil. Crece también entonces fácilmente así. Es un poquito lenta, pero dependiendo de cómo la tengamos, ¿sí? Como les digo, ella aquí ha crecido bastante. Ahí arriba se mantiene súper fuerte, súper firme, pero no me crece tan rápido. Esta ya lleva varios meses allí y pues realmente ha sacado uno que otro bracito. Entonces me gusta que esté muy fuerte, pero hay que prepararse porque no va a crecer demasiado. Así. Pero sí va a estar muy segura. Te voy a dejar aquí un video donde les muestro la floración de ellas, que es hermosa, es una flor amarilla,
y hace poco me floreció con 3 flores lindísimas y fue una sorpresa para mí. La flor tiene algo muy curioso y es que abre como tipo 11 de la mañana, está hermosa, abierta, y por la noche se cierra. Es como el tipo bella a las 11. Entonces abre muy linda, grande, y empieza a cerrar, abre y cierra, y luego ya de una semanita más o menos empieza a morir. Así que bueno, esta plantica la vas a disfrutar bastante por su floración y la vas a disfrutar bastante cuando aprendas a cuidarla. Es de esas plantas que necesitas coger el tirito después de varias que se hayan muerto, empiezas a coger el tirito y empiezas a cogerle mucho amor. Espero que te haya gustado este video, espero que nos podamos ver en otro video. Por eso te dejo esta recomendación de acá, súper importante, y aún más importante, suscríbete